Hola, mis queridos estudiantes, les habla su profesor Jesús Bustillo y en el día de hoy abarcaremos una temática muy importante titulada Igualdad y Género, en la cual entenderemos la importancia o el rol que ha tenido la mujer a través de la historia. Primero que todo, hay que tener claridad en la manera correcta de asignar los roles a las mujeres. Por un lado, encontraremos igualdad de género o igualdad de sexo. ¿Cuál de los dos es el correcto? Iniciemos. La igualdad de género es una construcción sociocultural que puede variar en el tiempo, ya que se refiere al conjunto de características culturales, políticas y económicas que la sociedad asume para diferenciar los roles masculinos y femeninos. Por otro lado, encontramos la igualdad de sexo, la cual se limita meramente a las características biológicas que comparten tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, hay que tener claro que esta no es una construcción social, mientras que la igualdad de género se construye socialmente. Es decir, en cada época, en cada contexto histórico, se han asignado roles específicos a mujeres como a hombres. A las mujeres siempre se les asignó lo referente a las características domésticas y al hombre el papel social, el papel político. Una vez hemos tenido esto claro, avanzamos entonces a la América colonial. Cabe recordar que esta inicia desde 1492, cuando se presenta el encuentro de un nuevo mundo, ese mundo que fue tildado por la cultura occidental como inferior y al cual podían expandirse. Desde entonces inició un proceso de colonización pacífica y posteriormente una conquista que terminó con el asesinato masivo de los indígenas. Pero ese tema ya lo hemos tratado en clases anteriores, por lo que hoy nos enfocaremos en ver cuál fue la estructura que estos dejaron en América colonial. Entonces, recordemos, los españoles llegan y fundan virreinatos, ¿cierto? Entre los cuales encontramos el virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú, el del Río de la Plata y el de Nueva Granada. Estos compartían algo en común: la organización social que imperaba en ellos. Es decir, esa estructura heredada y ordenada desde Europa para implementar acá y gobernar los territorios y administrarlos de la manera correcta, en el cual encontramos en su cúspide al virrey, esa persona de la entera confianza del rey que venía a gobernar y administrar todo un territorio. Posteriormente encontramos a los criollos ricos y a los criollos pobres, debido a que muchas personas partían de Europa en busca de riquezas, en busca de gloria. Algunos lograban conseguirla, otros no. Y en las dos últimas escalas encontramos a los indígenas y a los esclavos. ¿Por qué hago referencia a estas pirámides o a esta forma de organizarse socialmente? Debido a que en ellas, en cada uno de estos grupos, se encontraba la mujer con un papel totalmente diferente, como lo vamos a observar a continuación. Por un lado, el rol de género en América colonial, siglo XVI, siglo XVIII. Se establece una ideología, por así decirlo, o un concepto que se difundió rápidamente en la cultura colonial, el cual es el siguiente: el patriarcado. Era un sistema de relaciones sociales basado en el poder de los hombres sobre la sexualidad, el papel reproductivo y la mano de obra femenina.
Es decir, era ese que establecía que la mujer debía estar gobernada por el hombre. Y en esto se fundamenta lo que se llama potestad marital, donde el hombre era quien tenía que administrar todos los bienes que pertenecían a una mujer. Como observamos en la imagen, el hombre se establecía como la raza dominante, se establecía como el jefe del hogar, y la mujer debía estar sumisa y obedecer en todo lo que se le decía. Incluso, como pueden observar, desde niño se iba enseñando a los varones, a los hombres, su derecho a gobernar a las mujeres. Por otro lado, me interesa que observemos cuál era el papel de la mujer de la élite colonial y el papel de la mujer en los sectores populares. La mujer que pertenecía a la raza criolla, a la raza alta, a la clase alta, disculpen, era esa que podía asistir a espacios públicos con los hombres, compartían estos espacios, pero no tenían la voz necesaria para aportar. Es decir, si el tema era político, el único que podía intervenir era el hombre. La mujer no tenía esa voz o ese voto en este tipo de relaciones. Por otro lado, en las mujeres de sectores populares se ve algo muy diferente. Se ve que ésta debía trabajar, ¿correcto? Debía aportar económicamente al hogar para poder subsistir. Entonces, esto generó que en estos grupos populares el papel fuera diferente. La mujer intervenía en la parte laboral. Sin embargo, eran trabajos informales, eran costureras, eran amas de casa o trabajaban para la élite criolla como personas de servicio. Entonces, se ve una diferencia grande, se ve un rol diferente, pero en ambas clases sociales se presentaba la potestad marital, donde el hombre era el único encargado de gobernar y administrar todo lo que ellas trabajaban. Y en el caso de la élite, eran los encargados de representar a las mujeres en espacios públicos. Solamente se le asignaba a la mujer ese rol en espacios públicos. Una vez claro esto, saltamos entonces a observar cuál es el rol que se le va a asignar a la mujer republicana, es decir, siglo XVIII, siglo XIX e incluso la actualidad. Primero que todo, en el siglo XVIII ya se venían divulgando los ideales de libertad, los ideales de igualdad, esos mismos que con Montesquieu, con Voltaire y Rousseau se dispersaron rápidamente y llevaron a la Revolución Francesa, y que a través de la imprenta llegaban hasta América, y eso generó que la mujer también se fuera empoderando de estas ideas. Así como sirvió como base para la independencia del virreinato, también sirvió como base para fundamentar una mujer empoderada, para fundamentar una mujer con alas de cambio. Sin embargo, se enfrentaban a un monstruo que las acompañaba, a esa gran influencia conservadora colonial que aún imperaba en la época republicana. Por un lado, la iglesia continuaba siendo la única que ejercía poder ideológico en la población. Ese poder ideológico se fundamentaba principalmente en la educación, debido a que ésta estaba a cargo de la parte eclesiástica, y eso generaba una dogmatización de la sociedad. De igual forma, encontramos que el patriarcado aún seguía siendo de las suyas en la época republicana, y que por ende continuaba entonces lo que se conoce como potestad marital. A nivel político, encontramos la misma situación. Encontramos que a principios del siglo XIX el hombre aún continuaba siendo ese único encargado de la esfera pública o de la esfera política. Pero esto fue mejorando. Se presentaron una serie de transformaciones laborales, principalmente en las personas que pertenecían a las clases altas,
quienes comenzaron a tener acceso a la educación. Pero esa educación que se les brindaba era meramente para formarlas en habilidades que permitieran atender al esposo. Es decir, cómo cocinar, cómo hacer la mesa, cómo atender a su esposo. Era una educación basada en la postergación de la domesticación de la mujer o de la esfera doméstica que ésta se le haya asignado. Era para fortalecer formalmente esos aspectos. Pero esto fue llevando a que también se presentaran ya la oportunidad de ser enfermeras, la oportunidad de estudiar algo diferente. Pero sin embargo, siempre se encontraban bajo su potestad marital. No tenían derecho a lo que ganaban. Podían trabajar, mas no tenían derecho. Cabe aclarar que en la primera mitad del siglo XIX, las mujeres mestizas, negras e indígenas mantuvieron sus actividades características de la colonia, es decir, aún continuaban trabajando informalmente. Una vez observado el papel de la mujer en la época colonial y en la época republicana, es de vital importancia hacer una comparación con la época actual. Hay que aclarar que la mujer actual ha alcanzado a través de esta larga lucha una igualdad jurídica. Es decir, entre hombre y mujer actualmente no hay ninguna diferencia ni biológica ni socialmente, jurídicamente hablando. Sin embargo, podemos encontrar que aún permanecen unos rasgos patriarcales, unos rasgos que se evidencian en el asesinato de mujeres, en el feminicidio, en la discriminación laboral, donde por el simple hecho de ser mujer, ésta no puede ocupar un cargo. Incluso en la estigmatización de ciertas profesiones para mujeres y ciertas para hombres. Esto da a entender que aún permanecen unos rasgos coloniales, unos rasgos que deben ir desapareciendo de nuestra construcción social, porque debemos luchar por una igualdad verdadera en toda la población. Espero esta información haya sido de su interés, haya sido clara y fue un gusto estar con ustedes. Me despido, hasta luego.